en el cole, pero deberías saberlo. Hoy vamos a abrir un melón importante, un tema del que se habla poco, casi en susurros a veces, pero que, vamos, afecta a muchísimos hombres. La andropausia. Exacto. Y fíjate, igual el nombre andropausia no suena tanto, ¿no? Se le llama también climateria masculino o con términos más técnicos como síndrome de déficit de testosterona. Sí, el SDT, ese. Eso es. O incluso hipogonadismo de inicio tardío. A veces, bueno, hasta se oye eso de menopausia masculina, aunque ya veremos que no es lo mismo, para nada. Claro, pero la idea de fondo es esa, ¿no? Que los hombres también pasan por un proceso, pues, de cambios hormonales, físicos, emocionales, ligados al envejecimiento y sobre todo por la disminución de una hormona clave, la testosterona. Eso es. Es un proceso natural que forma parte del ciclo vital. No es una enfermedad en sí misma. Es importante empezar por ahí. Totalmente. Y aquí lanzo la primera pregunta, un poco para reflexionar. ¿Somos realmente conscientes de que esto puede empezar, bueno, antes de lo que muchos imaginan? Pues sí, porque hay estudios, por ejemplo de la Clínica Mayo y otros centros, que indican que a partir de los 30 o 40 años los niveles de testosterona en los hombres pueden empezar a bajar. Despacito, ¿eh? Pero empiezan a bajar. ¿Y de cuánto hablamos? ¿Es una bajada muy brusca? No, no para nada. Se habla de una media de aproximadamente un 1% anual a partir de los 40. A ver, un 1% al año puede sonar a poco. Claro, dices un 1% parece nada. Exacto, pero claro, piensa que es acumulativo. Año tras año. Si sumas 10 años, ya no es tan insignificante. Y esa es una de las claves. Es un descenso lento, gradual, paulatino. No es un apagón de golpe, como puede ocurrir en la menopausia femenina. Entiendo, o sea, no es que un día te levantes y ¡zas! Se acabó. Es más sutil. Mucho más. Mucho más útil. Y por eso a veces los síntomas iniciales se pueden confundir con otras cosas. Estrés, cansancio por el trabajo, la rutina. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Que esa bajada, aunque sea lenta, no afecta solo a, bueno, a lo que primero se piensa, que suele ser el deseo sexual o la función eréctil. Claro, eso es lo más conocido, digamos. Pero el impacto es mucho más amplio. Esa disminución progresiva de testosterona puede influir en cómo te sientes de energía, en tu estado de ánimo. Como, por ejemplo, ¿qué tipo de cambios en el ánimo? Pues puedes notar más irritabilidad, quizá cambios de humor más frecuentes, apatía, incluso puede contribuir a un estado de ánimo bajo o depresivo. También afecta si ganas peso, sobre todo esa grasa que tiende a acumularse en la barriga. La famosa grasa abdominal. Eso misma. También puede afectar a la fuerza de los músculos, a la densidad de los huesos, ojo con esto a largo plazo por el riesgo de osteoporosis, e incluso puede tener relación con la salud cardiovascular. Vaya, o sea que el alcance es enorme. Afecta a un montón de sistemas del cuerpo. Afecta a nivel sistémico, sí. Metabolismo, salud sexual, estado de ánimo, composición corporal, la relación músculo-grasa, salud ósea y puede influir también en funciones cognitivas como la memoria o la concentración y hasta en la calidad del sueño. Vale, entonces, para tener una definición clara, una radiografía rápida, la andropausia es ese proceso gradual ligado al envejecimiento donde disminuyen los niveles de testosterona. Exactamente. ¿Y cuándo suele manifestarse más? Pues aunque el descenso hormonal empieza antes, como decíamos, los primeros signos o síntomas, si aparecen, suelen notarse más frecuentemente entre los 45 y los 55 años. Y es algo común, porque a veces parece un tema tabú, como si no le pasara a nadie, sin los criterios que se usen, pero se calcula que un porcentaje importante de hombres, quizá entre un 10% y hasta un 50% en ciertos rangos de edad, entre los 40 y los 80 años, podrían tener niveles bajos de testosterona, que además se acompañan de síntomas. Hasta un 50%. Es muchísimo. Sí, en algunos estudios, sobre todo en edades más avanzadas, se ven prevalencias altas. Por ejemplo, hay trabajos que indican que en hombres mayores de 65 años es más frecuente encontrar hipogonadismo. Un estudio clásico de Morley encontró niveles disminuidos en casi la mitad de los varones entre 40 y 49 años y en el 70% de los mayores de 70. Aunque aquí hay que matizar si esos niveles bajos siempre causan síntomas clínicos relevantes, pero la bajada hormonal está ahí. Impresionante la cifra. Eso desmonta totalmente la idea de que es algo minoritario. Totalmente. Afecta a muchos más hombres de lo que se suele pensar o admitir públicamente. Bien, ya tenemos la definición, el cuándo, el cuánto. Ahora, un punto clave que mencionaste antes.
La diferencia con la menopausia femenina. Porque se usa a veces menopausia masculina, pero decías que no es lo mismo. Claro, y es fundamental entender por qué. La diferencia más grande está en el cómo sucede. La menopausia en la mujer implica un cese bastante más brusco, digamos, de la función de los ovarios. Hay una caída muy marcada de los estrógenos y, sobre todo, cesa la ovulación, lo que implica el fin de la capacidad reproductiva. Vale, un antes y un después más claro. Exacto. En cambio, la andropausia, este climaterio masculino, es un declive hormonal mucho más lento, progresivo. La producción de testosterona baja, sí, pero no se detiene por completo de forma abrupta. Y aquí viene la otra gran diferencia. No implican necesariamente el fin de la fertilidad. Ah. Esto es muy importante. O sea, un hombre con andropausia, o en este proceso, puede seguir siendo padre. Sí, puede. La producción de espermatozoides, la espermatogénesis, no cesa por completo como la ovulación en la mujer. Es verdad que la fertilidad masculina también disminuye con la edad. La calidad del esperma puede verse afectada y puede llevar más tiempo conseguir un embarazo. Y hay más riesgos asociados a la edad paterna avanzada, ¿no? Sí, eso también es cierto. Se ha relacionado la edad paterna avanzada con un mayor riesgo de algunas complicaciones en el embarazo o incluso de ciertas condiciones en los hijos, como algunos trastornos del espectro autista o esquizofrenia, aunque son temas complejos. Pero la capacidad fértil, en principio, no desaparece por la andropausia como tal. Un hombre puede ser fértil hasta edades muy, muy avanzadas. Entendido. O sea, proceso gradual versus más abrupto y fertilidad mantenida versus cese son diferencias clave. Exacto. Incluso la etimología de las palabras lo refleja un poco. Menopausia viene del griego men, mes, por el ciclo menstrual, y pausis, cesación. Andropausia viene de aner, andros, varón, hombre, y pausis. Aunque el término pausis, cesación, aquí es un poco engañoso, porque no hay una cesación total como en la mujer. Por eso, muchos prefieren hablar de síndrome de déficit de testosterona o hipogonadismo de inicio tardío, que describen mejor el proceso. Tiene sentido. Vale, aclarada la diferencia, volvamos a los síntomas. Mencionabas antes que son muy variados y afectan a muchas áreas. ¿Podríamos desglosarlos un poco más, para que la gente pueda identificar si algo de esto les resuena? Claro. Pero antes de empezar la lista, un aviso importante. La variabilidad es enorme. No todos los hombres experimentan síntomas, ni con la misma intensidad, y lo que para uno es muy molesto, para otro puede ser leve o inexistente. Además, como decíamos, es fácil achacarlos al estrés, al cansancio normal de la vida. Sí, el típico «será la edad» o «estoy muy agobiado últimamente». Exacto. Pero si agrupamos los que se reportan con más frecuencia, podemos dividirlos en físicos y luego emocionales y cognitivos. Perfecto. Empecemos por los físicos, si te parece. Vale. Quizá los más asociados directamente a la testosterona son los relacionados con la esfera sexual. Es muy común una disminución del deseo sexual, de la libido. Menos ganas, básicamente. Eso es. Y también pueden aparecer dificultades para conseguir o mantener una erección, lo que se conoce como disfunción eréctil. No siempre es por la testosterona baja, ¿eh? Hay muchas causas, pero puede contribuir. Algo más en lo sexual. Sí, algunos hombres también notan menor fuerza o volumen en la eyaculación. Son cambios sutiles a veces. Vale. Libido, erección, eyaculación. Y fuera de lo estrictamente sexual. Pues uno muy, muy frecuente es la fatiga. Un cansancio generalizado, una falta de energía, de vitalidad. Como si costara más arrancar por las mañanas o se llegara agotado al final del día, incluso sin haber hecho un esfuerzo excesivo. La sensación de ir con la batería baja. Justo. Luego está el tema muscular y corporal. Se puede notar una pérdida de masa muscular y también de fuerza. Cuesta más mantener el músculo aunque se haga ejercicio. Y a la vez aumenta la grasa. Sí, hay una tendencia a ganar peso y sobre todo a acumular grasa corporal, especialmente la visceral, la que se pone en el abdomen. Esto cambia la composición corporal. Músculo por grasa, mal negocio. Desde luego. Y relacionado con esto está el impacto en los huesos. La testosterona también juega un papel en mantener la densidad ósea. Si baja, aumenta el riesgo de osteopenia y a la larga de osteoporosis y fracturas. Esto es algo más a largo plazo, pero importante vigilarlo. Huesos más frágiles. ¿Qué más síntomas físicos podemos encontrar? Pues mira, problemas de sueño son bastante comunes. Insomnio, dificultad para conciliar el sueño, despertarse muchas veces o la sensación de que el sueño no ha sido reparador. Duermes,
pero no descansas. Exacto. También, aunque menos frecuente o quizá menos reconocido, pueden aparecer sofocos o sudoración excesiva, algo parecido a lo que experimentan las mujeres en la menopausia. Anda, ¿sofocos también en hombres? Sí, sí, pueden darse. Y otros síntomas que a veces se mencionan son, por ejemplo, una ligera pérdida de altura con el tiempo, relacionado con los huesos, molestias o incluso un poco de hinchazón en las mamas, lo que se llama ginecomastia. Ginecomastia, desarrollo de tejido mamario. Un ligero desarrollo, sí, por cambios en el equilibrio hormonal entre testosterona y estrógenos, que los hombres también tenemos en pequeñas cantidades. También se habla a veces de estreñimiento, piel más fina, caída del vello corporal o del cabello, una posible anemia leve. Vaya lista, parece que afecta a casi todo. Afecta a muchos sistemas y incluso puede haber cambios cardiovasculares, como un aumento del colesterol LDL, el malo, o mayor riesgo de hipertensión, o cosas más inespecíficas como gases, hinchazón abdominal, dolores musculares o articulares, incluso taquicardias o alteración del tránsito intestinal en algunos casos. Es que es un cuadro muy amplio. Creo que tenemos una visión bastante completa. ¿Qué te parece si ahora dedicamos unos minutos a desmontar algunos mitos comunes que circulan sobre la andropausia? Para que no queden dudas. Me parece genial. Vamos a ello. Mito número 1, y quizá el más básico. La andropausia no existe, es un invento moderno o una excusa. ¿Verdadero o falso? Falso, rotundamente falso. Como hemos explicado, es un proceso biológico real, documentado, que implica una disminución de la testosterona asociada al envejecimiento. Que se manifieste de forma diferente en cada hombre o que sea distinto a la menopausia no significa que no exista. Existe y tiene consecuencias fisiológicas. Vale, primer mito desmontado. Existe. Segundo mito. La andropausia solo afecta a la vida sexual. Falso también. Ya hemos visto la larguísima lista de posibles síntomas. Afecta a la energía, al estado de ánimo, al sueño, a los músculos, a los huesos, al metabolismo, a la composición corporal, a la mente. Reducirlo solo a lo sexual es una visión muy, muy limitada. Totalmente. Tercer mito. Es algo inevitable ligado a la edad y no se puede hacer nada al respecto. Hay que aguantarse. Pues tampoco es verdad. Falso. Aunque el envejecimiento en sí es inevitable, los síntomas de la andropausia se pueden manejar y la calidad de vida se puede mejorar muchísimo. Con los cambios en el estilo de vida que hemos comentado y, si el médico lo considera necesario y adecuado, con tratamiento farmacológico, bajo supervisión. No hay por qué resignarse a sentirse mal o a perder calidad de vida por esto. Hay opciones. Muy importante ese mensaje. Hay opciones, no hay que resignarse. Cuarto mito. Todos los hombres pasan por la andropausia y todos necesitan tratamiento. Falso de nuevo. No todos los hombres experimentan síntomas significativos que requieran una intervención médica, más allá de cuidarse con hábitos saludables. Muchos hombres envejecen con niveles de testosterona que, aunque bajen un poco, se mantienen en rangos aceptables y no les causan problemas relevantes. Y no todos los que tienen síntomas necesitan TRT. O sea, no es universal ni en la experiencia ni en la necesidad de tratamiento. Exacto. Y un último mito que ya tocamos antes, Ujú. pero conviene reforzar. Con la andropausia se pierde la fertilidad por completo. Falso, ¿verdad? Falso. La fertilidad puede disminuir con la edad, sí, pero la andropausia, como tal, no implica un cese de la producción de espermatozoides. Los hombres pueden seguir siendo fértiles hasta edades avanzadas. Genial. Creo que desmontar estos mitos ayuda mucho a entender mejor la realidad de este proceso y a quitarle ese halo de, no sé, de fatalidad o de vergüenza que a veces tiene. Ese es el objetivo. Normalizarlo como lo que es, un cambio fisiológico más que se puede gestionar. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con un mensaje final, un consejo clave de toda esta charla tan completa, ¿cuál sería? Yo diría que el mensaje principal es que la andropausia no es el fin de nada. No es una sentencia, ni una enfermedad terrible. Es una etapa más en la vida del hombre, un proceso de cambio natural, como lo son la pubertad o el propio envejecimiento. Una etapa más del viaje, eso es. Y la clave para navegar esta etapa de la mejor manera posible está en varias cosas. Primero, conocerla, saber que existe y cómo se puede manifestar. Segundo, aprender a reconocer los posibles síntomas en uno mismo, sin miedo ni vergüenza. Tercero, y fundamental, cuidarse mucho a través de esos hábitos de vida saludables que hemos repetido tanto. Alimentación, ejercicio, descanso, manejo del estrés, la prevención y el autocuidado.
Exacto. Y cuarto, buscar información fiable y ayuda profesional cuando sea necesario. Si hay síntomas que preocupan o afectan a la calidad de vida, consultar al médico sin dudarlo. Es una cuestión de escuchar al propio cuerpo, de atender las señales que nos manda. El cuerpo habla, solo hay que aprender a escucharlo. Me encanta esa metáfora. El cuerpo habla, hay que escucharlo. Un gran resumen. Y para terminar, si alguien que nos escucha quiere profundizar más, buscar recursos fiables o necesita ayuda específica, ¿dónde puede acudir? Bueno, como ya dijimos, el primer paso siempre debería ser el médico, el de cabecera o los especialistas, urólogo, andrólogo, endocrinólogo. Ellos son quienes pueden diagnosticar y orientar sobre el tratamiento más adecuado para cada caso particular. Lo primero, siempre. Luego, para información fiable, se puede recurrir a sociedades médicas como la Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva, ASESA, o la Asociación Española de Urología, AEU. Suelen tener información para pacientes en sus webs. Organismos oficiales y sociedades científicas. Eso es. Y también portales de salud de reconocida solvencia, webs de hospitales, clínicas con buena reputación. Hay que tener cuidado con la información de Internet y buscar siempre fuentes contrastadas y basadas en evidencia científica. Huir de los remedios milagrosos y de la información sensacionalista. Sentido común y fuentes fiables. Y para el apoyo emocional, Si el impacto anímico es importante, como decíamos, la terapia psicológica es una herramienta muy valiosa. Buscar un buen psicólogo o terapeuta puede marcar una gran diferencia. A veces también existen grupos de apoyo, aunque quizás sean menos comunes para este tema específico que para otros, pero se puede preguntar. perfecto. Médicos, sociedades científicas, webs fiables y apoyo psicológico si es necesario. Con eso tenemos una buena hoja de ruta. Pues muchísimas gracias por esta charla tan completa y clarificadora. Creo que hemos abordado el tema de la andropausia desde todos los ángulos y sobre todo de una forma muy natural y sin tabúes. Gracias a ti. Ojalá que esta conversación sirva para que muchos hombres, y también sus parejas, familiares, entiendan mejor este proceso natural y se sientan más cómodos hablando de ello y buscando ayuda si la necesitan. Estoy seguro de que sí. Hablar abiertamente de estos temas nos hace más conscientes, más libres y al final más fuertes para afrontar los cambios que trae la vida. Si creen que esta información puede ser útil para alguien, compártanla. Eso es. Conocimiento es poder y en salud más todavía. Pues con esta reflexión nos despedimos por hoy. Esto ha sido Esto no te lo enseñan en el cole, pero deberías saberlo. Nos escuchamos en la próxima. Cuídense mucho. Hasta la próxima.